Pero, ¿qué es el fauvismo? A principios del siglo XX, un grupo de artistas franceses comenzaron a experimentar con colores y formas, alejándose de la realidad y de lo que se consideraba el buen arte. La gente, al ver sus obras, consideraron que eran hechas por artistas salvajes, feroces o fauves, como se diría en francés, y de ahí salió el nombre del estilo, fauvismo. ¿Cómo son los colores y las formas en estas obras? El fauvismo utiliza fuertes colores primarios y secundarios, puros, sin mezclarlos, junto con formas muy simples, sin grandes detalles. ¿Se atreven a experimentar con los colores como un artista salvaje, fauvista? Vamos a necesitar nuestro bloc de dibujo. Pueden utilizar la mitad de la hoja si es que tienen el bloc más grande. Nuestras témperas, pinceles, paño, vaso de agua y lápiz grafito con la goma para esbozar el paisaje. Al igual que la semana anterior, vamos a meternos a Google para buscar alguna inspiración. Voy a buscar un paisaje chileno. La idea es que sigamos trabajando con el paisaje chileno. Voy a ir a imágenes y voy a buscar algún paisaje que me sirva para inspirarme. La verdad es que ya tenía algo en mente. A ustedes a veces puede pasarles lo mismo. Y lo que quiero es un paisaje de Chiloé. Ustedes pueden hacerlo de algún lugar al que han ido de vacaciones o el que les gustaría conocer. Busqué paisaje de Chiloé y voy a escoger cuál va a ser mi imagen de inspiración. Me voy a quedar con una de las primeras que vi, en donde muestra las clásicas casas con palafitos de Chiloé. La voy a abrir y la voy a dejar ahí para poder inspirarme y dibujar mi paisaje. Ya tengo mi espacio de trabajo preparado. Puse un mantel porque como voy a trabajar con témpera, la idea es cuidar la mesa de nuestras casas. Nuestra hoja de blog. Recuerden que si tienen el blog más grande, pueden dividirlo a la mitad. Nuestro lápiz mina, la goma, dos pinceles, aquí el mediano y el más chiquitito, por si quiero hacer detalles, un vaso con agua, un paño que tengo acá al costado y ¿se acuerdan que vimos que el fauvismo trabajaba con colores fuertes, primarios y secundarios? Por lo mismo voy a seleccionar mis tres colores primarios de la caja de témpera, rojo, amarillo y azul. Y también voy a seleccionar mis tres colores secundarios, rojo con amarillo, naranjo, amarillo con azul, verde y azul con rojo, morado. Así que voy a trabajar con estos 6 colores que van a ser mi paleta para el paisaje que escogí. Voy a comenzar bosquejando el paisaje inspirado en Chiloé, que les había mostrado que busqué en el computador. Y les recuerdo que el fauvismo es más bien simple en cuanto a sus formas. No requiere que nos fijemos mucho en los detalles, sino que podemos mantener las formas simples, porque lo más importante del trabajo fauvista es su color fuerte y puro. Voy a partir marcando la zona del agua con una línea muy finita. Les recuerdo que siempre trabajemos con el lápiz mina sin marcarlo fuerte. Yo lo voy a marcar un poco más fuerte, nada más porque si no en la cámara ustedes no ven lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Esta va a ser la zona del agua del paisaje de Chiloé. Y luego voy a trabajar haciendo algunos rectángulos para las casas clásicas de Chiloé. Entonces voy a trabajar marcando los rectángulos
Recuerden que la fotografía es nada más que una inspiración, por lo que no es necesario para nada que me quede igual. Es para que tengamos, voy a hacer varios rectángulos, uno sobre el otro, para ir llenando el espacio. Listo. Y estas casas tienen su techito. Así que algunas las voy a dejar rectangulares y otras les voy a marcar su techo con triángulos. También se ven algunas casas por atrás. Les recuerdo que en general lo que está atrás, nuestro ojo lo percibe más pequeñito, ustedes eso ya lo aprendimos, así que estos triángulos de más atrás van a ser más pequeñitos para generar el efecto de profundidad. Y acá voy a marcar con líneas curvas, que es una zona de vegetación y cielo. Muy simple. Ahora voy a hacer unas líneas que me recuerden que estas son las clásicas casas de Chiloé con palafitos, porque si no pierde su característica más típica. Y acá va a estar el agua. Y ahora comienzo a pintar con los colores fuertes, ¿ya? Fuertes como habíamos hablado, y no necesariamente iguales a la realidad. Por ejemplo, el cielo típicamente yo lo haría de un color azul, pero esta vez no lo quiero hacer de un color azul, lo voy a hacer de un color amarillo. Comienzo a pintar mi cielo. Tomo un poco de agua para que la témpera se diluya y sea mucho más fácil trabajar. Si se fijan, a diferencia de la acuarela, la témpera tiene una consistencia diferente, también necesita ser diluida en agua, pero el color es mucho más intenso y menos transparente, cubre mucho más el papel. Limpio mi pincel porque los faubistas, acuérdense que ocupaban colores puros, sin mezclar. Por ejemplo, acá para el cielo, solo amarillo, sin mezclar con ningún otro tono. La vegetación, típicamente verde, ¿ya? La voy a hacer esta vez con colores azul. Así es que voy a escoger el color azul, humedezco mi pincel, tomo pintura y comienzo. Acá cuando tengo que tener cuidado, por ejemplo, para no pasarme a las casas, lo hago más lento. Y acá ocupo el pincel casi como si fuera un lápiz. Y en esta zona del centro, donde solamente debo rellenar, ahí puedo moverme con más libertad. Entonces me muevo lento cuando tengo que tener más cuidado de no pasarme. Doy vuelta, por ejemplo, el pincel en este caso para poder hacer este detalle entre estas dos casas. Y así voy pintando toda la zona. Ya que le di una primera capa a la vegetación de color azul, voy a darle una segunda capa, pero esta vez voy a usar el pincel aplicando pequeñas manchitas también de color azul, pero para darle una textura distinta a la del cielo.
que es similar o está inspirada en la textura que tienen los arbustos, las copas de los árboles. Aplicar textura en general vuelve más interesante visualmente una obra. Además genera zonas de luz y zonas de sombra. Ahí, ya tenemos nuestra vegetación. Limpiamos el pincel. Y ahora nos vamos, voy a pintar ahora voy a pintar el agua, ya que la voy a pintar, a ver si el cielo lo hice amarillo, voy a pintar naranja el agua, ahí voy. Voy a dejar las casas para el final, para que las pintemos aplicando manchas. Y si se fijan, la pincelada del agua la estoy dando suelta y larga. Y levemente en curva para generar esta idea de movimiento que en general tiene el agua. La forma en que yo muevo el pincel deja huella en mi obra, le da expresividad a mi obra, así que no da lo mismo como yo mueva el pincel para pintar. Listo, tengo el mar. Ahora, si se fijan, debajo de mis casas, yo tengo en toda esta zona, que son debajo de los rectángulos que dibujé, tengo una zona sombría, ¿ya? Esta zona sombría yo la voy a hacer con color morado. No importa si pinto arriba de los palafitos, de las líneas verticales que hice, porque después simplemente o sea, como la témpera es cubriente, pero no es tan cubriente, igual me permite ver el dibujo que hice con el lápiz grafito. Entonces, ahí yo voy a ir con cuidado, poniendo el color morado en la zona debajo de las casas. Y listo. Ahí tengo la zona de sombra bajo las casas. Y ahora voy a pintar con manchas de distintos colores las casas chilotas. Para eso entonces voy a ocupar rojo, por ejemplo, que no había ocupado. Voy a tratar de evitar el azul porque está muy pegado con el azul que usé para la vegetación, y el morado porque lo usé para la sombra que está justo debajo. Entonces, acá voy a tomar la pintura bien intensa y voy a ir dando pincelada de color, por ejemplo ahí y el costado de la casa.
¿Cuál otra que no esté pegada a esa puede ser roja? Por ejemplo, esta. Voy a dar ahora unas pinceladas verticales. Esta de acá también la voy a pintar roja. Esta de aquí vamos a darle pinceladas verticales. Y una última casa, a ver, o un techo, a ver, acá. Le vamos a dar, no importa que no nos quede una figura geométrica perfecta, porque estamos pintando con pincelada en este caso, que es muy utilizado en el fauvismo. Vamos, y además que acuérdense que las formas son simples y no tan apegadas a la realidad. Vamos a limpiar nuestro pincel del color rojo. Y ahora vamos a seguir con el color verde, que tampoco lo habíamos usado. Tomamos pintura verde y comenzamos. Si se fijan en las témperas escolares, los colores secundarios siempre vienen un poquito más aguados. Vaya uno a saber por qué, pero vienen con menos pigmentación. Si se me llegase a mezclar un color como me acaba de pasar acá, no importa, vamos a dejar que se seque un poquito para después darle una segunda capa. Vamos a cambiar de color. Y vamos a irnos con un amarillo. Nos quedaron las casas de colores primarios. Acá, por ejemplo, para el naranjo tomé el pincel de otra manera para generar otro tipo de manchas con él. Recuerden que es sumamente expresivo y su mayor característica es el color, entonces la forma en que manchan para aplicar la pintura puede ser más libre y experimental en este caso. Y con el color azul vamos a hacer las maderas de los palafitos. Entonces voy a con el pincel, el otro pincel que tenía más chiquitito, voy a generar estas líneas de los palafitos, que son líneas verticales. Algunas las puedo hacer más gruesas con el pincel hacia un lado y la otra las puedo hacer más finas con el pincel hacia el otro. Voy a hacer nuevamente fina. Me paso hasta el área del agua porque los palafitos llegan hasta el agua.
Por ejemplo, las líneas finas nos pueden servir para los palafitos que estén más atrás. En el caso de esta pintura que yo escogí, este paisaje de inspiración, ustedes pueden escoger otro, que está muy bien también. Y con eso tengo terminado mi paisaje fauvista. Quedan entonces ahora ustedes invitados a crear sus propios paisajes fauvistas, inspirados en las formas de los paisajes chilenos, pero pintados como unos pintores salvajes, fauvistas, usando colores primarios y secundarios, sin hacerle caso a la realidad, sino que dejando fluir la experimentación del color y logrando colores fuertes, vivos, como estas pinturas que tengo acá atrás. Una vez que hayan pintado ya su paisaje fauvista, le toman una fotografía desde arriba y lo suben a Google Classroom. Quedan entonces invitados ustedes a practicar ahora. Espero que se cuiden, que estén muy bien y que disfruten pintando. Un abrazo.